el caso argentino, por ejemplo, las luchas feministas se articularon alrededor de dos cuestiones básicas: las demandas de derechos por la igualdad de género y también la cuestión de la violencia. Estos dos ejes han sido siempre muy fuertes. Conjuntamente con la cuestión de la violencia, la cuestión de la reproducción de la vida. Y por otro lado, las luchas de las diversidades sexuales, todas ellas nominadas LGTBIQ últimamente, sus luchas justamente para ser incluidos como sujetos políticos sexuales, o sea, para ser significados como ciudadanos. Entonces ahí vemos en los últimos, podríamos decir, 40 años, desde la transición democrática en los 80 para acá, y eso no quita que no hubiera habido luchas previas, una aparición pública muy consistente del feminismo tras las consignas de demandas muy específicas, así como un inicio de un diálogo, una demanda, una articulación en relación al Estado. Por otro lado, en las diversidades sexuales ha sido muy potente las luchas de las lesbianas por su visibilización dentro del movimiento feminista, como también dentro del movimiento de la diversidad, donde ahí también se puede percibir una diferencia de género, por decirlo de algún modo, en sus luchas por sus reivindicaciones específicas. El movimiento feminista va a articularse en Argentina a través de formas muy diversas, de un movimiento de mujeres muy amplio que trasciende el movimiento feminista y que se va a expresar en los encuentros nacionales de mujeres. Y como dije antes, allí las demandas y las luchas son sumamente diversas. Por otro lado, el complejo articulado del LGTBIQ se va a organizar a través de la demanda de su visibilización, la aparición de las marchas del orgullo gay desde los 90, todas estas luchas estrechamente ligadas a las luchas por los derechos humanos, pero a partir de la década del 2000, la lucha por el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Esto no significa que han sido ni las únicas luchas ni las únicas formas de expresión, tanto del movimiento feminista como el del LGTBI. El feminismo o las luchas feministas muy fuertes a través del aborto, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, lleva largo tiempo y desde hace ya 12 años se ha constituido la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que demanda la legalización del aborto, la despenalización del aborto, que está tipificado en el Código Penal argentino, y por otro lado demanda la posibilidad de acceso de las mujeres, todas ellas, a condiciones de aborto seguro. Esta lucha que se ha expresado en la organización de, como dije antes, de la campaña, pero a través de la campaña de multiplicidad de redes, como las redes de mujeres socorristas que acompañan mujeres a abortar, la red de profesionales por el derecho a decidir, que son profesionales, médicos o trabajadores de la salud en el sistema público de salud, la red de comunicación, la red de abogadas y así una multiplicidad de grupos que han ido trabajando en estos años en dos direcciones. En tratar de conseguir la legalización del aborto, y por eso se presentan proyectos de legalización al Congreso, y por otro lado en el proceso de despenalización social del aborto. Esa lucha aún continúa y tras la demanda de derecho humano básico de las mujeres, respeto a la autonomía y la libertad de decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres y todas las personas con la capacidad de gestar, lo cual incluye a las trans, así como la noción de justicia reproductiva, sigue siendo una deuda de la democracia. Me gustaría referirme ahora a la Agencia por los Derechos de las Personas que están ubicadas en lo que llamamos la disidencia de la sexualidad. El patriarcado fue muy expreso y muy
radical en la idea de un heterosexismo obligatorio. El patriarcado funde sus sentidos con la subalternancia femenina y podríamos decir el no reconocimiento de las alteridades de la sexualidad. La procura de derechos en el colectivo de las personas lésbicas, gays, asomó bastante tardíamente. Podríamos decir que desde las décadas del 60 y 70 para acá. En la Argentina ya en los años 70 había un movimiento que el Frente Homosexual argentino, que ha sido muy analizado, donde tuvo Néstor Perlonger, por situar a una de las personas más notables de esa saga, muy perseguido, se exilió en Brasil y hubo que esperar, evidentemente, la retomada de la democracia para que esta agencia, para que este colectivo viniera con muchísima fuerza. Podríamos recordar la CHA, a los hermanos Jáuregui, a sus luchas en torno de la dignidad y el reconocimiento de las personas gays. Más recientemente, la última agencia en aparecer es el de las personas que por una razón casi económica, conceptual, llamamos trans. Hay muchísimas posibilidades de situarse dentro de esto que siempre he llamado la diáspora de la orientación sexual. Hemos ganado en la Argentina una ley notable con la ley de identidad de género, probablemente sea nuestra ley más notable y singular. Ley que ha sido imitada recientemente por otros países, en donde basta la mera situación subjetiva enunciada. Registralmente en la Argentina un individuo que siente que tiene otra orientación sexogenérica que no le impuesta por vía de los recursos de habla que tenemos señalando, al nacer se señala el sexo provisorio de las personas, entonces esa transformación que ocurre en las personas implican que pueden presentarse al registro civil con toda libertad y enunciar su posición sexogenérica. La ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, marcan los significados profundos de las transformaciones, sobre todo habidos dentro de los colectivos de acción por derechos de esas personas. No hubiéramos podido conseguir estas leyes sin la agencia de las personas afectadas. No hubiéramos conseguido estos derechos que todavía, evidentemente, deben plasmarse en mayores oportunidades, sobre todo de empleo. Estoy pensando sobre todo en las dificultades que tienen de reconocimiento en el mercado laboral las personas trans. Y, en fin, yo creo que estos tres grandes movimientos, el movimiento representado por las mujeres y los feminismos, aún con discrepancias dentro de ellos, siempre, insisto, debemos hablar en plural, la agencia notable que sirvió en torno de las personas homosexuales y la agencia extraordinaria de reconocimiento de las otredades, de vastas otredades en torno de inscripciones sexogenéricas, constituyeron un mapa formidable de movilización social que de alguna manera repercute de manera extraordinaria en el derrame contra, digamos, en el derrame actual que tiene el movimiento contra todas las formas de violencias. El movimiento Ni Una Menos está significando al mismo tiempo, creo, una gran asociación entre todos estos movimientos.